Vamos a agregar la computación y nos cambiamos para acá. Profesor, ¿y el archivo bonito de la clase? No hay. Pero no hay. Pero sí está escrita por mí una clase más. Ah, se quedó pegado esto. Una clasecita más, digamos, más, ¿cuánto se llama? Más del semestre anterior que escribí, que tengo un apunte, pero vamos a trabajar con él. Entonces, creo que es mi mouse el que está, se me corre, a lo mejor algo pasó aquí. A ver. Sí, el mouse no puedo agarrar bien las cuestiones. A ver, ¿qué pasó? Algo pasó. ¿No tendremos un hacker por ahí que me está ahí con el mouse? Ah, miren, no puedo agarrar nada. Ahí sí. Entonces, este contexto que viene ahora es lo que vamos a trabajar en la parte vectorial. Siempre el Stanley y Grossman, que es el texto guía, ya con el cual uno aparece en prácticamente todo lo que hemos visto y eso está en nuestra carpetita. Entonces vamos a trabajar con los vectores, ¿cierto? Y la gracia es, bueno, seguramente hoy día quizás vamos a ver hasta lo que es producto punto, dejando eso para lo que sigue. Bueno, los vectores son interesantes porque los vectores son elementos que usted ya conoce. Por ejemplo, algunos de ellos son las derivadas, los polinomios, las matrices, las integral de Riemann, la integral definida, son todos vectores, porque cumplen las propiedades que nosotros vamos a describir que tiene un espacio vectorial. Entonces, los queridos jóvenes, ahí nosotros vamos a tener que darnos cuenta de que los vectores, digamos, esta parte de vectores está muy arraigada a cosas que uno utiliza y vamos a ver nosotros las propiedades que eso ocurren. Esto está muy vinculado propiamente tal a la esencia de la álgebra lineal. Desfavorablemente para nosotros, pero eso hay que saberlo. A veces uno debe saber las cosas para saber cómo se vienen. La parte vectorial yo diría que es la que le cuesta más al estudiante en general, porque ahí faltan conceptos espaciales, conceptos geométricos, entonces una unidad que usted tiene que poner harto hincapié porque al estudiante le genera generalmente muchas complicaciones, lo que implica que hay que dedicarle mucho tiempo, ya hasta llegar más o menos al producto crudo y proyecciones. La verdad es que esto de vectores tiende a que nosotros vayamos a ver lo que es la geometría vectorial que vamos a ver en forma posterior. La geometría vectorial. Bueno, y la geometría vectorial es lo que vamos a ver posterior después, que está asociado principalmente con rectas, planos y todo lo que ocurre con rectas y planos. ¿Ya? Entonces, la idea es tener herramientas para llegar acá. Ese es el objetivo. Y entre medio, dar el inicio a lo que más adelante va a ser las transformaciones lineales, donde nosotros también vamos a trabajar, ¿cierto?, con este elemento vectorial que yo le estoy mencionando. Ah, que me duele la cabeza. Ya, entonces, fíjese usted que eso es el desglose que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, finalmente, ¿qué son los vectores? ¿Ya? Yo primero voy a hablar un poco de... Ah, que el mouse, la lecera. Sí, voy a desenchufarlo, a ver qué pasa aquí, qué sucede. A ver. Ah, sí, a lo mejor algo pasó ahí porque ahora está impecable. Ya, entonces, fíjese usted ahí que, claro, lo primero es darnos cuenta, ¿cierto?, de alguna nomenclatura que hay al respecto. Entre ellas, la primera es que uno quiere describir lo que es el espacio euclidiano. Ese es el inicio, ¿cierto?, para poder comentar, digamos, estos vectores, ya que después vamos a volver además como herramienta del espacio vectorial. Por eso que nos vamos a centrar primero en este espacio geométrico que está asociado a Rn. Bueno, en este segmento dirigido, lo primero que hay que definir es lo que es un segmento dirigido. Un segmento dirigido a PQ que se va a denotar de esa forma. Es decir, este PQ tiene una forma única de denotar, que es el segmento de recta que va de P a Q. Este orden no es conmutativo, digámoslo así. No lo puedo cambiar. Ese orden siempre va desde un punto hasta otro y es lo que me clasifica lo que se denomina un segmento dirigido. Bueno, posteriormente aparece, ¿cierto?,
aparece, me va a quedar raro cortado esto acá. Me va a quedar raro, pero lo voy a cortar igual así. Mira, ahí parece la dirección de mi antiguo Instagram, de matemática y café. Era muy conocido, pero me hackearon mis cuentas el semestre pasado. Perdí hasta mi número de teléfono. Entonces, fíjese usted ahí que aparece la definición de un vector. Entonces, uno dice, el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos de forma equivalente. Es aquí nosotros, ve si algo pasa. El equivalente, ¿cierto? Es lo que se llama un vector. Es decir, es un conjunto, ¿cierto? De segmentos dirigidos que son particularmente paralelos y apuntan en un mismo sentido, que eso es lo que vamos a definir posteriormente. Y a eso se le da la representación de un vector, que en el plano euclidiano, en Rn, estos serían los elementos que serían segmentos dirigidos, y de ellos nosotros el que es vector escogemos uno, tal como se señala acá. Es decir, el conjunto de todos los vectores, ¿cierto? Segmentos de recta que son equivalentes a un segmento dado, es el que se llama vector. Por ende, cualquiera de estos es vector. ¿Ya? Aquí hay que aclararle al estudiante que ni siquiera pasa por el tema de seleccionar uno, poner condiciones, que esté en el 0,0. No, todos esos son vectores. Es un conjunto de segmentos dirigidos que me representa un vector. Esto usted ya lo sabe hacer, porque lo ha hecho. Por ejemplo, cuando yo le hablo de la fracción 1/2, usted me podría decir que es equivalente a 2/4. Y el 1 no es igual a 2 y el 2 tampoco es igual a 4. Pero sin embargo definen la misma clase de equivalencia, que es lo que se llama. Bueno, acá pasa lo mismo. Resulta que acá, claro, todas estas flechitas, digamos, finalmente representan 1. Ahora, cuando uno está en fracciones, no trabaja con el 2/4, pues trabaja con el 1/2. Acá hacemos lo mismo, entonces vamos a trabajar particularmente con ese. Pero este que está acá es exactamente el mismo que está ahí abajo. ¿Ya? Exactamente el mismo y escogemos un representante. Ya, y acá yo agregué algunas cosillas. Primero, hablar bien. En matemática es importante hablar bien. El vector es colgado, nunca de lado. Si lo vemos como una matriz, estaríamos hablando que es de una matriz de n por 1, de n filas por una columna. ¿Me entiende? Es decir, el 1,2 no es un par ordenado, no tiene sentido. Y profesor, ¿por qué entonces se anota así? Se ha dejado anotar bien nomás porque se entiende que el 1,2 es un vector colgado. Si uno ve el desarrollo de cómo se analiza esto, bueno, primero escribir 1,2 implica que un libro de 1000 páginas se transforma en 3000. Entonces no es muy buen negocio, ¿cierto? El escribirlo verticalmente. Bueno, antiguamente se escribía en las máquinas de escribir, aparecía de esa forma, ¿cierto? Para distinguir que se refería a esto. Posteriormente ya se escribía como el transpuesto, en un lenguaje más cotidiano. Y después ahora se escribe así, pero de mala forma. Es decir, nosotros acá en el álgebra lineal, veámoslo así, informalmente y formalmente son distintos. O sea, nosotros debemos escribir bien y por lo tanto un vector tomado de Rn es un elemento que está colgado en la forma de escritura. Es decir, una matriz, si lo queremos ver asociado como una matriz, tal como se menciona ahí, es una matriz de n por 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, parece que no. Y aparece una geometría asociada ahí. ¿Ya? Esa geometría, digamos, esa geometría que está asociada ahí, fíjese usted que es una geometría que uno podría, voy a mostrar los tres. Es decir, uno podría darse cuenta, primero, que es una geometría que está asociada, ¿cierto?, a una suma, porque ahí aparece una suma, y es una geometría que está asociada también a hablar de diferencias, y también de una multiplicación escalar que aparece en la página siguiente. que no aparece, pero lo vamos a ver ahora. Pero vamos a verlo nosotros de otra forma, pero es un peligro.
Pararararara. Oh, cabeza. Cabeza con dolor. GeoGebra. GeoGebra. Online. Ya, y usted ahora lo cambio. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Cierto que sí, profesor. Ya. Usted ahí debería estar viendo el GeoGebra clásico. ¿Y esto por qué no sale? Sálete de aquí. Sale. Ah, no sé. Ahí sí. Ya, entonces, qué horrible. No, nunca me ha gustado esta cuadrícula. Listo. Ahora sí estoy más cómodo. Ya, entonces vamos a darnos un vector. U igual que un vector de R2, ¿cierto? Al 1,2. ¿Se fija lo que hizo el GeoGebra? El GeoGebra dijo, momentito, usted escribió mal, porque es un vector colgado. Ahí lo dibujó. Si todo siempre tiene sentido, se fija que ahí lo dibujó. Y vamos a darnos otro, que sea el B, por ejemplo, para el 3,1. Ya, esos dos que están ahí. Entonces, ahí está, ¿cierto? Esos dos vectores. Ya, muy bien. Entonces, la suma de Rn, que es lo que yo les mostré recién en el apunte, bueno, es componente a componente, la forma escogida. Y la multiplicación por escalar, ¿cierto? El escalar multiplica los dos elementos, porque, ¿cierto? Además, esto está relacionado con lo que sabemos de matrices, para suma de matrices. Por lo tanto, el U más B viene siendo, lo hacemos mentalmente, 1 más 3, que es 4, muy bien, muy bien, muy bien. Y 2 más 1, que es 3, muy bien, muy bien. Entonces, escribimos. Con esa emoción que usted tiene en esta tarde, le va a quedar ahí el U más B, y ahí está el U más B. ¿Ya? Entonces, es que es componente a componente. Ya. Particularmente, voy a denotar ahora, mire, ese punto y ese punto que está ahí. Y voy a trazar una recta paralela, cuando la encuentre, espérese, aquí, era es que este GeoGebra no lo, espérese, paciencia, aquí está. Voy a trazar una recta paralela a esta, ¿cierto? Pero que pase por este punto que está acá. Y mire lo que pasó. Está asombrado, ¿no? ¿Está asombrado? Ya, vamos a hacer lo mismo. Es decir, tomo esa recta, ¿cierto? Tomo el punto B y mire qué pasó. Mire qué pasó. Es decir, se formó un paralelogramo. Y ese paralelogramo está dado por eso que aparece acá. Este color tampoco me gusta. No, que desagradable. El color lo vamos a cambiar. Lo siento mucho, pero no me gusta. La estética es importante en todo esto. Lo hace sentir a uno un poco mejor. Ahí sí, po. No, dibujó nada el polígono. Pucha, lo dejó igual. Ya, nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, fíjese usted ahí que finalmente, entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Que se forma un paralelogramo con la suma. Es decir, la suma de estos dos me representa esa diagonal que aparece ahí. En síntesis, la suma de los vectores finalmente me genera la diagonal del paralelogramo. Ya. Este de acá se llamaba U. Yo creo que lo ve ahí que está ahí. Y este de acá se llamaba B. Entonces ahí viene qué vamos a hacer ahora. Vamos a considerar qué ocurre con menos B. Y mire lo que pasó. Este de acá es menos B. Resulta que el menos B que aparece ahí, ¿cierto? El menos B que aparece ahí, ¿cierto? Finalmente, acá. Finalmente ese menos B que aparece ahí es un vector que tiene una gracia. Si yo mido la distancia entre este punto y ese, nos dio 3,16. Entonces el menos B, que el menos B lo que hace es pasar las coordenadas con menos a cada vector, lo trasladó hacia acá atrás. O sea, no lo trasladó, sino que este vector que está aquí atrás.
Pero si yo denoto la punta que está ahí, entonces lo mido y también mide 3,16. ¿Qué significa? Que el vector opuesto, digamos, el menos del vector, lo único que hace es que lo escriben en la misma dirección, porque esto se llama, los ejes se llaman direcciones, pero en sentido opuesto. Pero la medida es la misma. Pero observe lo siguiente. Voy a sumar ahora el U menos B. ¿Ya? Entonces, lo que voy a sumar acá es el U, ¿cierto? El U menos, como le dije, B. Pam, pam, pam. Ya, ok. Ah, me equivoqué. Me equivoqué. O está pegado a mi computadora o me equivoqué. Va. Y ese menos B. No selecciona bien esta lecera. Ah, la lecera. Ya da lo mismo. Da lo mismo. Ahí sí, ahí sí. Entonces, el U menos B es el que yo voy a dibujar, porque este es el U y el menos B es el que está aquí abajo. Entonces, si quiero dibujar el U menos B, entonces le va a quedar el U y el menos B que está ahí. Finalmente lo estoy sumando. Pero de lo que acabo de ver, la suma es un paralelogramo. Por lo tanto, si yo sumo U menos B, nos debería dar esa diagonal. ¿Por qué esa diagonal? Porque esa es la diagonal del paralelogramo formado por estos dos. Y eso es, pues mire, eso que está ahí, ¿ve? Es decir, la diferencia me forma esta diagonal. Que además, para aumentar su emoción, voy a trazar la recta paralela. Cuando la encuentre, espérese. Se me perdió, pues. Ahí está. Entonces, voy a trazar la recta paralela a esta que pase por el punto C o por el punto A. Eso que está ahí. Ah, entonces la diagonal secundaria que me representa la diferencia, al parecer está acá. De hecho, está ahí porque sí. Porque si tomo la medida de esto, eso mide 2,24. Tomo la medida de esto, ¿cómo le quedó? También mide 2,24. En síntesis, y esto lo vamos a dejar en nuestro apunte, en síntesis, no, me está viendo a mí ahora. Ahí está. En síntesis, finalmente usted tiene el U y B que estaba acá, ¿cierto? El U y B que estaba ahí. Entonces, esta diagonal, finalmente, lo que es la suma. Pero esta de acá, la diagonal secundaria, vendría siendo este U menos B. ¿Cierto? Que esta diagonal que aparece aquí. En ese sentido, porque si uno hace B menos U, entonces va a quedar en el sentido opuesto. En síntesis, las propiedades asociadas a vectores que nosotros estamos viendo no es otra cosa, ¿cierto?, que analizar en detalle lo que es el paralelogramo. Ya, pues, fin, eso. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya. Así que hay una geometría, fíjese que asociada principalmente a lo que es la geometría. O sea, los vectores, y bueno, esto es válido para R3, de R4 para arriba uno dice, bueno, está la suma, está la multiplicación por escalar, pero digamos, y me faltó algo, se lo voy a volver a cambiar. Pero digamos, uno tiene ahí, digamos, el sentido, ¿cierto?, de esta geometría que se sigue prevaleciendo. Ya, lo que me faltó es decirle, bueno, agregarle algo más, porque el U, ¿se acuerda que lo medimos acá? A mí, como este GeoGebra no es el que usaba yo, este es más moderno.
porque el otro ya no se actualizó y hay que aprender a usar este. Bueno, como en todo dicen, no, si usted sabe usar este, entonces ocupe el otro, pero uno apenas ahí sabe. Ya, entonces, fíjese usted ahí que esto tenía medida 3,16. Entonces, y ese era U. No, ese era B, perdón, era B. Pero para no ensuciar el de acá, vamos a trabajar con el U. El U, la medida que tiene es 2,24. ¿Está bien? Sí, porque medida aquí, medida hasta acá y nos dio 2,24. Entonces yo voy a considerar, creo que se me olvidó decirles qué pasa con el escalar, porque si yo considero 2U, fíjese, vector no cambia, pero cambió lo que vamos a ver nosotros, que es lo que se llama su tamaño. De hecho, si yo lo mido, es decir, coloco un punto aquí arribita y mido entonces esto de acá, y mido esto de acá, eso le dio 4,47. Acuérdense que están aproximadas estas cosillas ahí en el GeoGebra con 2 decimales. Por lo tanto, el doble, digamos, la medida. Si yo considero un medio por U, fíjese que no sé dónde está. No, que debe ser ahí. Esto nada que ver. Dividido. ¿De dónde? ¿Cuánto dijimos? 1 dividido por 2 por U. Ahí sí. Entonces, no sé si usted lo alcanza a apreciar, pero lo dibujó acá. A ver. Pam, 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 pam. Ahí. Y sí, claramente se ve, claramente se ve el vector U. Entonces, de nuevo, tomo el borde del U, que debe estar por ahí, yo creo que el computador lo va a hacer de forma automática. Lo mido eso que está ahí, ¡tarán! Y le dio la mitad. ¿Se fija? Es decir, lo que cambia el escalar que multiplica el vector, finalmente cambia el tamaño de ese vector, pero el vector lo deja en la misma dirección. Y si yo le coloco un menos, lo tira hacia abajo, y con la medida más pequeña. Bueno, uno de los cambios que debe hacer ahora, y que yo le comento para que nosotros juntos mejoremos en esto, es que si no entiende cosas, va a tener que preguntarme. Me equivoqué, no. Tiene que preguntar y tiene que volver a preguntar y ser también ahí partícipe. O sea, como digamos, como que sea eso, porque tiene que entender, ¿ya? Tiene que entender todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Se puede preguntar en la semana libre si tenemos dudas. ¿Y el descanso del profe Catalina? El pobre profesor, ¿qué va a hacer el profesor? ¿No va a poder descansar esos días? Sí, puede hacer. Pues vaya a la reunión. Usted no sé si está citado hoy día a la reunión. No sé. Ya, y enchúfese acá, Catalina, ahora. Siga acá. Siga acá. Siga acá viendo vectores. Siga viendo vectores. Después aclara ahí esa pregunta. Ya. Vamos a definir, ¿cierto? Vamos a definir ¿cuánto se llama? Vamos a definir lo que es el producto interno, que también se le llama producto vector, escalar, ¿ya? El producto escalar. Bueno, tiene todo un sentido geométrico, no vamos para allá nosotros, así que no vamos a ver ese sentido geométrico porque no es lo que a nosotros nos interesa el cómo definirlo. Para hacerlo se puede hacer a partir de proyecciones y curiosamente esto al revés, porque si uno va al orden, cómo se trabaja, en ese orden es bien interesante porque uno define primero el producto punto y después se pasa, ¿cierto?, al producto matricial. ¿Ya? Es de esa forma. Y lo otro que además, ¿cierto?, de lo que hace ahí uno del producto definirlo,
tiene ciertas características para después llegar al producto extendido, que es el producto matricial, ¿ya? Si uno hace la construcción geométrica. Bueno, eso es interesante, porque si uno empieza a ir a la forma, no, es que no es correcta, porque esto es un curso histórico, entonces no tiene una construcción a partir de la historia, sino que tiene un orden lógico asociado. Pues todo esto uno lo pasa en desorden. Por ejemplo, los determinantes, no sé si se acuerdan, los determinantes, ¿cierto? Tenían cierto orden, cierta estructura, que nosotros vimos como consecuencia de las matrices. Y en realidad no es así. Lo primero que se hace en matemáticas son los determinantes y consecuencia de los determinantes. En otro contexto aparecen las matrices. Acá pasa lo mismo, pero como nosotros ya tenemos este producto matricial definido antes, entonces podemos inmediatamente definir el producto punto utilizando esa definición matricial. Es decir, describir el producto punto entre dos vectores, que se denota usualmente de esa forma en Mate 20. ¿Qué viene después de Mate 20? No sé si tiene más, pero si tiene otro curso, o podría venir anotado de esta forma, porque sobre todo cuando el producto punto que nosotros estamos viendo no es exclusivo de RN, de lo que estamos viendo nosotros ahora. Es una propiedad matemática, por lo tanto aparece también en integrales, aparecen en otros productos y usualmente se denotan de esta forma. Ahí, no con la notación que aparece acá. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? Entonces, usted tiene ahí, digamos, que ese producto que uno define, ¿cierto? Finalmente está extendido, no solamente en el caso de lo que nosotros estamos viendo. Pero en el caso de RN se define como una transpuesta por un vector B. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, no sé, el vector 1, 2, ¿cierto? Y usted quiere hacer producto punto el vector menos 1, 3, entonces la definición dice que va a ser el 1, 2 transpuesto, ¿cierto? Producto punto el menos 1, 3. ¿Qué significa eso? Significa que acá a usted le va a quedar el 1, 2, que es la matriz transpuesta, ¿cierto? De la matriz dada, y eso multiplicado, que parece fracción, lo vamos a dejar así. Y eso multiplicado, ¿cierto? En ese caso, por el menos 1, 3. Entonces, y eso ya lo sabemos hacer, pues 1 por menos 1, más 2 en ese caso por 3, y eso nos da 5, ¿cierto? Así que, y que un escalar, porque esa es la gracia, que el producto interno me produce un escalar, como yo se lo estoy comentando ahora. Por lo tanto, le queda la transpuesta, ¿cierto? Hacemos la transpuesta en la matriz, ahí está, ¿cierto? Y lo hacemos calzar, ¿cierto? Con el segundo vector. Por ende, los vectores ambos deben provenir de renes, es decir, tener, ¿cierto?, la misma dimensión para hacerlo. Y solamente se hace dado, ¿ya? Así que este producto punto aparece ahí de esa forma. Propiedades, tiene propiedades asociadas a ese producto punto. Entre ellas la más interesante, más novedosa, que usted pega para el estudiante hacer eso, ¿cierto? Tomando 3 vectores y hacerlo a mano, ¿cierto? Describirlo todo, es que tiene características, ¿cierto? De ser distributivo. Es decir, el producto punto asociado a la suma y producto punto un vector, le queda el u.w más el b.w que aparece ahí, ¿cierto? En ese sentido distributivo, que podría ser una propiedad novedosa frente a lo que nosotros tenemos. La demás es la cotidianidad, porque si hacemos la transpuesta del primero y después cambiamos la transpuesta del segundo y hacemos el producto, va a quedar el mismo. Así que esta no es un problema, esto tampoco, porque este es un escalar que se mueve nomás, ¿cierto? Al producto punto. Y naturalmente, si usted hace un producto punto consigo mismo, le queda mayor o igual que 0 o 0, porque queda la componente al cuadrado. O sea, ahí no hay mucho que decir. Así que estas son las propiedades. Como le digo, esencialmente hay que poner ojo ahí en la distributividad que tiene este producto. Ya. Espérese. Mira, las dos bestias están durmiendo, así que la clase está bien, pues ve. El Vladimir al fin está durmiendo a esta hora y el señor Blacky también.
Así que están los dos gaseosos ahí durmiendo. Ya. A partir de las propiedades asociadas, ¿cierto? A lo que acabamos de ver, que es el producto punto, aparece la longitud, que en algunos casos se le llama, ¿cómo decirlo sin ser arrogante? Pero se le llama de mal amor, no, de mala forma se le llama a veces la norma. ¿En qué sentido? Que la norma principalmente se hereda o se utiliza la nomenclatura para un RN general. Generalmente cuando estamos con vectores en 2 o 3 dimensiones se ocupa la longitud como nomenclatura, pero también podría venir la norma, digamos, como palabra, porque finalmente eso es, ¿ya? Que tiene mucha relevancia la norma además cuando uno trabaja con límite en varias variables, porque da el soporte para la definición de límite. Pero si usted observa qué es lo que es la norma, la norma podríamos definirla tal como está aquí, que es un número positivo, o bien describirla así, como la norma de b, ¿cierto?, al cuadrado, igual a b punto b, si usted no quiere complicarse con la raíz que aparece ahí. Es decir, la norma finalmente es un número que cumple, ¿cierto?, que al cuadrado le da el producto punto de b por b. Y a partir de eso, claro, como estamos entre números positivos, porque suma de cuadrado, también se puede escribir como una raíz. ¿Ya? Entonces la norma también ahí se puede escribir como una raíz. Eso. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene la norma del 1,2, por ejemplo, entonces la norma del 1,2 le va a quedar a usted raíz, ¿cierto? Ahí en el tiempo, del 1,2 transpuesto, porque el producto punto, perdón, voy a hacer todo en detallito mejor. El 1,2 punto, el 1,2. Pero esto que está acá se traduce en tener la transpuesta, por lo tanto va a ser el 1,2 y eso por 1,2. Por lo tanto, a usted le va a quedar la raíz en ese sentido del 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado, que finalmente es la raíz de 5 en este caso del ejemplo. Esa es la norma. Así que, y además, la norma, uno inmediatamente puede sacar algunas conclusiones de esto, pero lo vamos a ver a continuación. Bueno, propiedades. Las propiedades, bueno, es que, pero la primera es por la raíz. Si tengo un número, ¿cierto? Ese número sale en valor absoluto, porque finalmente va a quedar el número al cuadrado en raíz, lo saco afuera, así que cumple el valor absoluto. La desigualdad de Cauchy, que es bastante clara, digamos, o sea, no hay que entrar mucho en detalle, porque esto de acá es una norma al cuadrado, o sea, un producto punto al cuadrado, un producto punto al cuadrado, y acá tengo los dos en valor absoluto nomás. La desigualdad de Cauchy, el Blackie, que le salió uno. La desigualdad de Cauchy cumple la gracia, ¿cierto?, de que usted tiene ahí una relación entre el producto punto y la norma. Entonces esa relación que aparece ahí, dice ahí entonces de que uno puede, digamos, relacionar el producto punto con la norma. Ese es lo importante nomás de la desigualdad de Cauchy. Salvo un problema particular donde uno le pregunte esa propiedad directamente, no se utiliza más porque se utiliza para deducir otras cosas que no es lo que vamos a hacer. Bueno, la desigualdad triangular, nada que hacer. Nada que hacer, ¿por qué? Porque es la diagonal. La diagonal, porque acuérdense que esto es un paralelogramo. Vamos a anotar aparte. Ay, que me duele la cabeza. La norma que aparece aquí, la norma que aparece acá, no se olvide usted que esto proviene de tomar los dos vectores, que es lo que hablábamos antes. He hablado solo. Y eso que está ahí nos daba a nosotros la diagonal que aparece acá. Esa que está ahí. Y esta es la diagonal, pues, así que es X más Y. Entonces, bueno, claramente, estas dos sumas
porque acuérdense que este era un paralelogramo, bueno, quedó re feo el mío, pero un paralelogramo, ahí sí. Ya, entonces, naturalmente, esta suma de estos dos, del X y el Y, es norma, porque la norma finalmente le da el tamaño de ese vector, la longitud, tiene que ser mayor. Y en el caso igual es porque están en la misma recta. Ya, eso es interesante. Ya, muy bien, muy bien. Particularmente, eso que está ahí implica lo siguiente. Implica que uno puede definir, ¿cierto? En el caso de un vector, uno puede hacerlo de tamaño 1. Bueno, y ese vector de tamaño 1 usualmente se le llama vector unitario. Ya particularmente se le llama vector unitario, que es un vector que tiene norma 1. Y sí puedo hacer un vector cualquiera de norma 1 porque lo divido por su tamaño o su longitud, que es la norma, y en ese caso nos va a dar un vector de tamaño 1. Ya, ese es como natural. Pero el paso siguiente, y más importante, digamos, es que se puede definir la distancia entre dos vectores a partir de normas. Particularmente no tiene mucha dificultad llegar a la diferencia. Y ese llegar a la diferencia es para afuera. No, por acá. Póngale para acá, por aquí. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Usted tiene un vector U, ¿cierto? Por ejemplo, si este es U y este de acá es B, ya, entonces, naturalmente con lo que hemos trabajado, la longitud de aquí hasta acá es la norma de U y la longitud de aquí hasta acá, en este caso, viene siendo la norma de B. Ya. Y fíjese que está diciendo aquí que la distancia entre esos dos vectores viene dado por la diferencia de las dos normas. Bueno, de los dos vectores en norma. Bueno, eso es efectivo porque si nosotros consideramos el menos b que aparece acá, el menos b ya vimos recién nosotros que hacia acá atrás. Por lo tanto, acá le va a quedar este vector que es menos b. Menos b no. Menos b. Particularmente, la suma entre menos b y u me da, por regla del paralelogramo, como algo así. ¿Cierto? Más o menos, no sé, pues al ojo. Ya, esto que está acá, eso que está ahí, viene siendo el u, en ese caso, menos b. Pero ese tamaño que aparece ahí coincide con el que está acá. Ya lo hemos visto. Por lo tanto, si esto de acá es u menos b, en tamaño viene siendo lo mismo que aparece acá. Entonces, si usted le calcula la norma entre u menos b, ¿a dónde llega? Llega efectivamente a medir esta distancia. ¿Y quién es esa distancia? Es la distancia entre los dos vectores, entre u y b. Por eso que la distancia se define como la diferencia en norma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si usted tiene esos dos vectores, el u, que viene siendo en ese caso el 7, 1, el b, que viene siendo el 3 y el 2, entonces usted quiere medir la distancia, ¿cierto? Entre u y b, entonces usted toma la norma de la diferencia, entre 7, 1 menos este 3, 2, es decir, le va a quedar la norma 7 menos 3, 4, muy bien, y 1 menos 2 menos 1, entonces le va a quedar ahí finalmente la raíz de 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que va a ser el producto punto del vector por sí mismo. Así que el producto punto es interesante también porque nos permite, ¿cierto?, definir la norma, ¿cierto? Y la norma, además, asociarla a la distancia entre vectores. Ya. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Cómo va hasta acá? ¿Bien? Bien, pues tiene que ir, ¿o no? Acá viene algo muy, muy interesante.
hay una geometría asociada al producto punto. ¿Ya? Hay una geometría asociada al producto. ¿Cuál es esa geometría asociada? Bueno, acá yo en el dibujo que saqué de un libro, seguramente el Grossman. Bueno, acá está el U, ¿cierto? Acá está el B y el B menos U que sería vectorialmente ese vector que va ahí. Por lo tanto, ahí se forma un triángulo. Perdón. Y ese triángulo, naturalmente, tiene asociado un ángulo que me acabo de dar cuenta que acá le puse teta y acá era phi. ¿Ya? Pero da lo mismo ese ángulo que aparece. Entonces, observen lo siguiente. Señala que a partir de esto nosotros podemos darnos cuenta que el producto punto entre los dos vectores es la norma de U, la norma de B por el coseno del ángulo. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay dos cosas. Hay dos cosas que interesan. Si yo tengo los dos vectores que me dan las tres medidas y el ángulo a su mente inmediatamente, ¿qué es lo que viene? Anótelo ahí en el chat. ¿Qué es lo que viene a su mente inmediato si usted tiene las tres medidas y un ángulo? Ya, pues, comenta ahí, pues. Capaz que se hayan ido usted viendo tele en otro lado ahí o jugando celular. O jugando, ¿qué juegan los cabros chicos? Los LOL, al LOL. Un triángulo. Ahora sí que le llegó don Diego. Ahora sí que le llegó. Sí, pues es un triángulo, pero ¿qué teorema se viene a la mente si uno tiene las tres medidas y un ángulo? Pitágoras. No, ¿cómo hacer Pitágoras aquí? Pues esto ni siquiera es de 90 grados, pues. No, pues. No, pues. Si usted tiene las tres medidas y un ángulo, en su mente inmediatamente uno sabe que puede construir el teorema del coseno, ¿o no? Sí. Asignatura anterior, pues tengo que haber visto el teorema de seno y coseno. Y el teorema del coseno aparece cuando yo tengo las tres medidas más un ángulo, como el caso que está ahí. ¿Qué es el teorema del coseno? Esta medida que está acá, llamémosle, o sea, no llamémosle, el b menos u que aparece ahí, al cuadrado, ¿cierto? Le va a quedar igual a la norma del primer vector, que ¿cuál coloqué primero el b? Más, este al cuadrado, ¿cierto? Más la norma de u, menos dos veces la norma del primer vector, que es la medida, la norma del segundo vector por el coseno del ángulo. Y eso se llama el teorema del coseno, que aparece cuando tengo las medidas y un ángulo. ¿Cierto? Cierto. ¿Cierto, profesor? Cierto. El joven que me dijo Pitágoras aparece solamente en el caso que el ángulo es pi medio, porque esto ahí le queda cero. Ahí le aparece el teorema particular de Pitágoras. Ya, muy bien. Muy bien. Listo, pues ahí tengo el teorema del coseno. Ya que aparece naturalmente. Pero además, si me voy a las medidas de que acabamos de ver la definición de longitud, la norma de b menos u al cuadrado es b menos u producto punto b menos u. ¿Estamos de acuerdo? Por definición, lo acabamos de ver hoy día, hace un ratico. Dejemos buscarlo. Oh, el mouse definitivamente está con problemas. Ahí está. Es lo que acabamos de ver hoy día, que es la definición de norma. Que es eso que está ahí. Que es un vector por sí mismo. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted acá? Del desglose de esto le va a quedar a usted B, ¿cierto? Menos U, producto punto B, menos, por el menos que aparece acá, el B menos U, producto punto U.
Pero también nosotros acabamos de ver hoy día que la propiedad fundamental que tiene el producto punto es que es distributivo. Por lo tanto, esto le va a quedar B punto B menos U punto B. Oiga, no se le haya ocurrido porque esto una vez lo vi, casi esas canas que me salieron ahí, vi pues, B cuadrado, nada que ver, si esto es un producto punto, aquí no hay cuadrados ni cosas, no son números, de hecho son vectores. Ya. Menos el B punto U, ¿cierto? Y más el U punto U. Si voy a la definición, B punto B es la norma de B al cuadrado. Estos dos es el mismo vector, porque el producto escalar es conmutativo. Es la primera propiedad que tenía el producto punto. Así que acá le va a quedar menos 2 veces el U punto B más la norma del U y eso al cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero como esto que nosotros hemos hecho acá, nosotros, ¿ves? Lo incluí ahí, ¿ves? Nosotros hemos hecho eso y también hemos visto que eso es esto. Ambos igual, ¿cierto? A la norma al cuadrado, que fue el supuesto donde partí. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí me falta un cuadrado. La norma de U, ¿cierto? Al cuadrado. Se me olvidó. Más, oiga, y acá no puso un cuadrado. No me están siguiendo porque este es un cuadrado, el teorema del coseno. Más la norma de B al cuadrado, menos 2 veces la norma de U, la norma de B por el coseno del ángulo, le va a quedar entonces a usted lo que está acá, pues. La norma de B al cuadrado menos 2U punto B, ay, más la norma de U al cuadrado. Pero estos dos son el mismo número. Esos dos de ahí son el mismo número. El menos un medio, el menos 2 me aparece en los dos lados, así que puedo multiplicar por menos un medio. Mire qué bonito. Ahí le queda entonces que el U punto B viene siendo la norma del primero, la norma del segundo por el coseno del ángulo. Y en el caso particular que el ángulo es pi medio, entonces U punto B le queda 0. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede definir ahora, además, cuando dos vectores son ortogonales, cuando su producto punto es 0. ¿Sí? Bonito. Ya. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno, particularmente aquí hay algo más interesante también, que también lo voy a mencionar más adelante, pero el tiro nomás salgamos de esto. Si yo tengo dos vectores, como están acá, ¿cierto? Me forman un paralelogramo, ¿cierto? Un paralelogramo que está ahí. Ya, eso no debe olvidarlo, donde acá aparece este ángulo. Ya, entonces, nosotros sabemos que si este es U y este es B, me genera esa geometría donde yo, el producto de las dos normas, ¿cierto? Lo puedo ver, ¿cierto? Específicamente como el coseno, con el coseno que aparece ahí y descubre ese ángulo. Y además, ¿cierto? Me aparece el tema de las normas, porque finalmente ese producto punto relaciona las normas, en ese caso, de estos dos vectores, ¿cierto? De los dos vectores que aparecen ahí. Por lo tanto, uno puede darse cuenta que a partir de esto aparece una geometría asociada, ¿cierto?, al producto punto. O sea, no necesariamente, no solamente un elemento algebraico, sino que me permite además describir el paralelogramo. Y si uno tiene coordenadas, mejor aún porque lo describe en base a las coordenadas, puede calcular cosas. ¿Cierto? Cierto. Espérese.
C7. Gracias, mucho. Espérese. Ya. Bien. Particularmente, bueno, particularmente esto nos da toda esta abstracción, ¿cierto? Nos arma, ¿cierto? Este elemento ahí asociado a los vectores. Así que nada, pues, en fin. Ve algunas cosas, pues, por ejemplo, vea usted eso que está ahí, qué pasa con eso, y vamos a hacer eso también. Debería haberlo copiado en la misma página. Ahí. Qué manera de cortar mal las cosas, quedaron como muy horribles. Ya, póngale cototo ahí. Vuelvo al tiro. Bien, primer problema ahí no creo que les haya presentado dificultades porque, bueno, ortogonal es sinónimo de ser perpendicular. Es cierto que el producto punto es cero, entonces ahí lo que debemos verificar nomás es que el x punto y le dé cero, pero el x ¿quién es? Es el 2,2,1 multiplicado por el menos 2, el 1 y el 2, ¿no? Y eso es cero, que le queda 4 menos 4. Menos 4 más 4. Si usted hace el x y hace el producto punto con el z, le va a quedar entonces a usted el 2
el 2 el 1, el 1 el menos 2 el 2. Y eso también le da 0 porque le queda 2 por 1, menos 4 y eso más 2. Y en el caso de, ¿cuál más? El i por z, ¿no? Mismo cuento, porque el i le va a quedar menos 2,1,2 menos 1, no 1, menos 2,2. Y eso también es 0, porque le queda menos 2 más 4 que es 0. Así que efectivamente es un conjunto de vectores ortogonales, ¿o no? Bueno, el segundo es más interesante. El segundo es más interesante porque dice, ya lo leí yo, por cierto. Que es verificar, ¿cierto? Que ese vector es ortogonal al vector A. Entonces, si uno quiere ver que este vector sea ortogonal a ese, entonces hay que hacer el producto punto y probar que ese producto punto es 0. Es decir, hay que hacer A producto punto C. Es decir, hay que hacer el A y eso producto punto, ¿cierto? El B menos el A punto B partido por la norma de A, en ese caso al cuadrado, y eso por A. Pero como el producto punto es distributivo, le va a quedar entonces a usted el producto entre esas dos. Recuerde que esto es un número, esto es un escalar. Porque A punto B es un escalar, es un número. Y dividido por la norma de A, que también es un número, eso le queda un número. Así que el producto punto pasa a ser el A punto A del vector. Es decir, ¿esto qué le queda? Le queda el A punto B. Le queda este escalar que viene siendo A punto B dividido por la norma del vector A. Y acá le queda A punto A. ¿Cierto? Ahí distribuyo el A con los dos vectores. Pero mire usted, eso de acá es la norma de A al cuadrado, que se va con eso que está ahí. Y A punto B menos el A punto B le queda el 0. Y si es 0 el producto punto, entonces los vectores son ortogonales. Hay hartos problemas así en vectores. Ya, se acabó. ¿Cómo se le pasó el ratito volando? Vamos a dejar de grabar hasta aquí, ¿no? O sea, dejar de compartir. Dejar de grabar.